tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro correspondiente a la materia Artes Escénicas y Folclore. Para mí un gusto recibirlos. Bienvenidos todos, recordándoles que ya realizamos la primera evaluación correspondiente al módulo 1. Allí trabajamos una infografía relacionada con las artes escénicas y el folclore. Aquí mismo en el módulo 1 encontrarán el material que vamos a trabajar el día de hoy, que dice las artes escénicas. Vamos a revisarlo. De ese material tendremos nuestra segunda evaluación, que son los géneros dramáticos. Usted realizará una exposición relacionada con los géneros dramáticos. Me dirijo a buscar en este momento el punto de los géneros dramáticos correspondientes al material que está allí publicado y está en la página 5. Dice géneros dramáticos. Géneros dramáticos. Muy bien. Los géneros dramáticos, el teatro, el desarrollo, vamos desde el principio, el desarrollo del conflicto supone la realización de actos por parte de quienes encarnan la fuerza que luchan los personajes. Así, la acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y asegura el desarrollo y solución de conflictos. Géneros dramáticos. El teatro occidental adoptó ya en su origen en Grecia dos formas diferenciadas, la tragedia y la comedia. A estos dos géneros teatrales mayores vendría a sumarle en el siglo XIX el drama, cuyo antecedente hay que buscar en la tragicomedia renacentista. Géneros dramáticos mayores, estimados participantes, la tragedia. La gran época de la tragedia corresponde a la Grecia y a la Roma clásica con Esquilo, Sófocles, Eurípides y Séneca. Shakespeare y otros autores ingleses, franceses, como Corneille y Racine, la renovaron en el siglo XVI y XVII. Los elementos que caracterizan son los siguientes: superioridad social y jerárquica de los personajes, dioses, reyes, héroes mitológicos. La acción del héroe trágico que pone en movimiento el proceso que lo conducirá a su perdición suele estar causada por un error trágico o por verse arrastrado por una pasión incontenible. El orgullo y la obstinación del héroe que persevera a pesar de las adversidades y que se niega a claudicar. El sufrimiento del héroe que la tragedia comunica al público. El sufrimiento del héroe trágico debe producir en los espectadores la purgación de las pasiones, del temor y la compasión. Comedia. En las comedias, los personajes protagonistas suelen ser hombres y mujeres comunes, a menudo ridiculizados o caricaturizados, que son puestos en situaciones absurdas o irrisorias para diversión de los espectadores. El desenlace de la comedia suele ser feliz y optimista. El desenlace de la comedia suele ser feliz y optimista. Muy bien. Drama es el subgénero dramático intermedio entre la tragedia y la comedia. Las pasiones en el drama no alcanzan la intensidad que poseen en la tragedia. A veces se intercalan elementos cómicos, de ahí que se le denomine también el nombre de tragicomedia. El final suele ser desgraciado, pudiendo llevarse incluso a la muerte de alguno de sus personajes. Los dramas son muy frecuentes en el teatro isabelino inglés y en el teatro español del siglo de oro. Y aquí están los géneros dramáticos menores. Ya vimos los mayores, ojo, la tragedia, la comedia, drama. Ahora vamos con los menores. Paso
pieza dramática de breve duración, asunto sencillo y tratamiento cómico. El paso, denominado así por Lope de Rueda en el siglo XVI, considerado como el precursor del entremés y se caracteriza por su lenguaje realista. Ahora continuamos con el entremés en un solo acto y de trama cómica y jocosa. Surgió en España en el siglo XVI. El entremés era representados en los intermedios de las jornadas de una obra. Sainete, pieza jocosa de breve duración, de carácter y argumento popular, en que se ridiculizan los vicios y convenciones sociales, derivado del entremés o con o sin canciones. Es propio del siglo XVIII y su principal cultivador fue Ramón de la Cruz. Pieza cómica destinada a hacer reír. La diferencia entre la farsa y la comedia reside en el asunto, que en la primera, al contrario de la segunda, no necesariamente tiene que ser convincente o cercano a la realidad. Allí vemos entonces la diferencia entre la farsa y la comedia. La primera no necesariamente tiene que ser convincente o cercana a la realidad. Autosacramental, obra dramática en un solo acto y escrita en verso. Trata temas profundos mediante personajes alegóricos al gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, muy frecuente en el siglo de oro español. Los monólogos creo que son los más conocidos, ¿no? Recuerden, estamos hablando de los géneros dramáticos menores, una pieza dramática interpretada por un solo actor, aun cuando en ella pueden intervenir varios personajes. Es un parlamento de extensión superior a lo habitual en los diálogos pronunciado sí, pronunciado en solitario o en presencia de otros personajes. Ahora viene la comedia vaudeville, comedia aligerada con canciones y bailes de carácter marcadamente frívolo, alegre y de asunto amoroso, con, con marcada intriga y enredo, muy popular en Francia en los siglos XVIII y XIX respectivamente. Bien, los géneros dramáticos musicales también están presentes aquí. Se habla de la ópera, la zarzuela, la opereta, la revista musical. Cuando hablamos de la ópera, es una representación teatral a lo largo de cuyo desarrollo cantan los distintos personajes. En ella la acción dramática se conjuga con la intervención de la orquesta, danza, palabra, decorado y otros elementos, conforme a su estilo y contenido. Se puede hablar de ópera seria, bufa, idílica, romántica y legendaria. La zarzuela es una obra dramática musical en la que alternativamente se declama y se canta. Como género específicamente español, tiene sus orígenes remotos en la musicalización de distintos misterios y dramas. El creador fue Calderón de la Barca con su pieza El Jardín de Farelina. Opereta, especie de ópera de asunto frívolo y con carácter alegre, en el que predomina la sátira. La revista musical, espectáculo teatral de carácter frívolo en el que alternan elementos, diálogos y números musicales. Aquí hablan de los códigos y significaciones escénicas. Vamos a dejar hasta este punto para que usted, por favor, también debe tomar en cuenta el punto de las artes escénicas, la palabra del texto, tono y mímica del rostro. Vamos a socializarlos de inmediato para que también los agregue a su exposición. La palabra o texto está presentada en casi todas las manifestaciones teatrales, excepto en el ballet y en la pantomima. Su papel y sus cargas significativas en relación con los demás sistemas dependerá de los géneros dramáticos, de las modas literarias, de los estilos de puesta en escena. Puede ocurrir que haya ruptura intencional entre la fuente de la voz y el sujeto hablante,
como es el caso de las marionetas o en el uso de las voces pregrabadas. Y en ese caso, también ese hecho adquiere un valor significativo. El tono, la entonación, el ritmo, la velocidad, la intensidad y la dicción modulan y matizan el signo lingüístico. Las variaciones, en este caso o en este aspecto, pueden tener valor estético, pero también significativo. La mímica del rostro, allí hablamos que se trata del sistema de signos más próximo a la expresión verbal. Existe toda una serie de signos mímicos afines a la forma de comunicación no lingüística, a las emociones y a las sensaciones corporales de agrado y desagrado. Los gestos, un gesto es cualquier movimiento o actitud de las manos, los brazos, las piernas, la cabeza o el cuerpo entero con el fin de comunicar signos. Los movimientos escénicos del actor son los desplazamientos del actor en el espacio y pueden ser espacios sucesivos ocupados en relación a otros actores, a los accesorios y la escenografía. Modo de desplazamiento, entradas y salidas, movimientos colectivos. El maquillaje o la máscara y el peinado. Aquí ya otros puntos valiosos. Destacan el rostro del actor bajo las determinantes condiciones de luz. Si es una máscara tipificada, fija el personaje. El maquillaje junto a la mímica crea la fisionomía del personaje. El peinado viene asociado al vestuario y al maquillaje, pero en realidad es un elemento independiente que puede proporcionar significados importantes como tiempo, edad, momento histórico, estado de ánimo, etc. Aquí ya habla de vestuario, accesorios, la iluminación, la escenografía, la música y los efectos sonoros. Estimados participantes, a partir de este punto que acabamos de socializar, que hablamos de los géneros dramáticos menores, géneros dramáticos mayores y ya sobre más detalladamente el montaje va la exposición. Por favor, recuerde que este material está aquí, exactamente donde dice artes escénicas. Voy a ir al módulo 2 para de una vez dejar allí el, la tarea, actividad o recurso, que viene siendo la tarea del módulo 2 correspondiente, como lo dice aquí, a una exposición relacionada con los géneros dramáticos. Por favor, esa exposición que sea bien amplia, que usted pueda argumentar, que haya espacio para ese espacio, para la creatividad, que pues muy bien lo marca la materia en estudio. Aquí está cargando. Voy a dejar entonces la exposición. Exposición. Bien. El participante desarrollará el participante desarrollará el participante una exposición relacionada con los géneros dramáticos. Relacionada con los géneros dramáticos. Tomando en cuenta la clase socializada. Recuerde ser creativo e innovador. Muy bien, allí ya está. Inmediatamente se subirá a su aula la asignación, por lo cual, tomar en cuenta
va la entrega hasta el próximo martes a la medianoche, respectivamente. Sobre, ahí está, guardar cambios, mostrar y les va a aparecer inmediatamente, al igual que a mí, en su aula la actividad del día de hoy, 7 horas, 7 días y 6 horas para realizarla. Bien, muchísimas gracias, estimado participante. Esta ha sido su clase de artes escénicas y folclore. Espero su entrega y me despido en nombre de el IESID Ventanas al Conocimiento. Feliz tarde.